Amén, hermana Marta León. Muchísimas gracias por hacerse cargo y muy buena tarde para todos. Bienvenidos. Iniciamos entonces de una vez. Nosotros hace 8 días iniciamos el estudio de la unidad número 3 de la Carta a los Romanos. Esa unidad número 3 se llama Resultados de la Justificación, o qué resulta a partir del momento de la justificación. ¿Qué ocurre a partir del momento de la justificación con nosotros? Iniciamos una parte que es grande, es voluminosa, tan voluminosa que al terminar esa unidad número 3 ya nos encontraríamos en la mitad del libro, porque esta unidad número 3 abarca lo que es el capítulo 5, el capítulo 6, el capítulo 7 y el capítulo 8, 4 capítulos. Iniciamos nosotros el estudio del capítulo 5 bajo el título La paz con Dios. Ese es el título que siempre le colocamos al estudio del capítulo 5, aunque no solamente habla de paz, pero el versículo 1 es el versículo insignia de ese capítulo, el que dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Iniciamos el estudio de ese capítulo 5 de la carta a los Romanos. Dijimos que ese capítulo 5 lo dividíamos en dos partes para su estudio. En primer lugar, teníamos que estudiar versículos del 1 al 11 y en segundo lugar teníamos que estudiar los versículos desde el 12 y hasta el 21 para poderlo entender. Entonces iniciamos ese 5 del 1 al 11 diciendo que justificados, perdón, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y apenas leímos la primera parte del versículo 3 que dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Pero lo que hicimos ahí fue solamente leer. Acordémonos de algunas cosas, algunos resultados o beneficios de la justificación. En primer lugar, dice el texto que tenemos paz con Dios. En segundo lugar, dice el texto que tenemos firmeza con Dios. En segundo lugar, dice que nos regocijamos, o sea, hay un gozo. En cuarto lugar, dice que hay esperanza. Y en quinto lugar, dice que hay gloria o la glorificación como resultado de la justificación. Esto es parte del sinnúmero de argumentos que hay en la Biblia con respecto al tema de la pérdida de la salvación. Hay algunos que dicen que la salvación se pierde, otros que dicen que la salvación no se pierde, pero aquí pues claramente arranca el versículo 1 hablando de justificación y termina el versículo 2 hablando de gloria. O sea que uno de los resultados de la justificación es la glorificación. Y son resultados que no se pueden frustrar. Es más, para eso fue que el Señor mismo nos predestinó, según lo que enseña la Sagrada Escritura. En Romanos capítulo 8, versículo 29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30, y a los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también, dese cuenta en tiempo pasado también conjugado el verbo, a estos también glorificó, lo cual quiere decir que en la mente de Dios no solamente el llamado o la justificación, sino también la glorificación en la mente de Dios se da como un hecho que ya ocurrió, se da como una cosa que ya pasó. Así es la mente de Dios. Al que dice que la salvación se pierde, pues tocaría traerlo a estos versículos que nos explique entonces por qué el texto, desde el griego, conjuga la palabra glorificar en tiempo pasado, porque en el propósito de Dios eso ya está hecho. Lo que pasa es que, volvemos a repetir, hay demasiada ignorancia con respecto a todo lo concerniente a la Sagrada Escritura. Y hay muchos cristianos que realmente van pasando los años y no dan pie con bola, como decimos nosotros aquí en Colombia, con
los estudios teológicos. Regresamos a Romanos capítulo 5, vamos nosotros en el versículo 2, y el versículo 3 dice, y no solo esto. O sea que hasta el versículo 2 nosotros ya tenemos al menos unos 5 resultados. Hace 8 días los enseñamos, los acabé de repetir, no se los pregunté, los acabé de repetir. Ahora le toca a usted en orden. Hágame el favor y me escribe cuáles son los 5 resultados mencionados en Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Muchas gracias. Excelente. Muy bien, a quienes están respondiendo, muchas gracias. Recuerde que es necesario hacerlo. Entonces, cuando usted dice paz, excelente. Firmeza, excelente. Gozo, excelente. Esperanza, excelente. Gloria, excelente. Cuando usted dice paz, firmeza, gozo, esperanza, glorificación, excelente. Cuando usted dice paz, firmeza, gozo, esperanza, glorificación, excelente. Excelente. Y hoy, entonces vemos en la primera frase del versículo 3 que dice, y no solo esto. ¿Cuántas cosas se han mencionado? Al menos 5, pero dice, y no solo esto. O sea, ¿hay más? Sí, hay más. No solo esto, sino que también nos gloriamos. Hágame el favor y me regala la traducción más exacta de la palabra gloriar. ¿Se acuerda que hace 8 días la estudiamos en el versículo 2? Vuelve a aparecer en el versículo 3. Entonces la traducción más exacta de la palabra gloriar sería, bien, porque tiene que ver con, ok, comienzan a aparecer las respuestas, muchas gracias. Muy bien, entonces nos alegramos o nos regocijamos o nos gozamos. Eso es lo que dice el versículo 2. Muy bien. Nos alegramos, regocijamos o gozamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y ahora dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos, es decir, nos alegramos, nos regocijamos, nos gozamos en las tribulaciones. Eso se dijo en la parte final de la clase hace 8 días, pero es que esto es un tema sumamente interesante, sumamente potente, sumamente poderoso y tiene que quedar bien claro en la cabeza. Entonces aquí dice que nos gloriamos o nos alegramos en las tribulaciones. Pero volvemos al tema. Humanamente hablando, ¿quién se alegra en la tribulación? Humanamente hablando, ¿quién se goza o quién se regocija cuando viene un problema? Humanamente hablando, no, no. Si lo leemos hasta ahí, encontraríamos una completa contradicción. Si lo leemos hasta ahí, nos encontraríamos con algo que no encaja, que no concuerda. Señor, yo nunca me he alegrado por el problema. El problema uno no lo alegra. El problema uno no lo pone contento. El problema a uno no lo pone feliz. No lo pone feliz. Pero como el versículo no llega hasta ahí, el problema es que si uno lee hasta ahí, pues no entiende. Pero si uno sigue leyendo, pues va a entender porque dice esto, nos gloriamos en las tribulaciones. Recuerde que el en, ¿se acuerda del a, ante, bajo, cabe, con, contra, desde, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre? El quiere decir adentro. Entonces nos gloriamos en cuando está dentro de la tribulación, cuando está dentro del problema, cuando está metido en la situación difícil. Cuando está metido en la situación difícil, se goza, se alegra, se regocija. Pues según Pablo, sí, siempre y cuando, la parte B del versículo, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Sí, siempre y cuando sabiendo, o sí, siempre y cuando sepa. Sí, siempre y cuando conozca. Sí, siempre y cuando entienda. O sea que lo mejor que yo puedo hacer, por cuanto yo no puedo evadir la tribulación sí o sí va a venir. El problema sí o sí va a venir. La situación difícil sí o sí va a venir. El mismo Señor Jesucristo lo enseñó. En el mundo tendréis tribulación. O sea, es una promesa clara. Ahora, ¿qué hago yo? Pues me preparo. ¿Con qué me preparo? Pues con lo que según el versículo yo tengo que llevar dentro de la tribulación. Lo que yo me tengo que cargar cuando se avecina el problema.
¿Y qué me tengo que cargar o llevar o empacar cuando voy entrando a la tribulación según el versículo? ¿Qué me tengo que llevar? No, no es eso. No, no es eso. ¿Con qué tengo que entrar a la tribulación? No. ¿Con qué entro a la tribulación? Léalo, por favor, léalo, reléalo, vuélvalo a leer, reléalo, vuélvalo a leer, reléalo y responda, por favor. No, no, no es con eso. No, no es con eso. Ahí lo dice. No, no hay respuesta correcta todavía. Léalo, por favor, y responda. No, estamos en el versículo 3. Estamos en el versículo 3, así que responda teniendo como base el versículo 3. No hay todavía respuesta correcta. Vuelva y lea, vuelve y relea. No, no. Lo que usted tiene que responder es la base de lo que usted está diciendo ahí. Excelente, Mario. Mario, felicidades. Muy bien. Y Mario, dale gracias a Dios por ese discernimiento que te ha dado. Muy bien, Mario. Excelente. Es lo que acaba de responder Mario. Es que ahí dice claramente, nos gloriamos en las tribulaciones. Mira lo que dice, sabiendo. O sea, ¿yo con qué entro a la tribulación? Yo me tengo que asegurar de entrar a la tribulación por el término en. El individuo entra a la tribulación. El individuo está dentro de la tribulación. Pero nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo, sabiendo. Entre a la tribulación sabiendo. ¿Cómo le parece esa frase? Entre a la tribulación sabiendo. Entre a la tribulación conociendo. Entre a la tribulación entendiendo. Lo que se convierte en la base de su gozo en medio de la tribulación es el conocimiento. Lo que se convierte en la base de la paz en medio de la tribulación es el conocimiento. Lo que se convierte en la base de la firmeza en medio de la tribulación es el conocimiento. Lo que se convierte en la base de la esperanza en medio de la tribulación es el conocimiento. Lo que se convierte en la base de la paciencia en medio de la tribulación es el conocimiento. ¿Es así o no es así? ¿O estamos equivocados? Porque decimos, entre con gozo a la tribulación. ¿Quién va a entrar con gozo a la tribulación? Entre con paz a la tribulación. ¿Quién va a entrar con paz a la tribulación? Entre con paciencia. Uno entra con cualquier cosa menos con paciencia. Uno tiene que entrar con lo que es la base, la roca de todo eso que usted acaba de responder. ¿Y cuál es la base? ¿Cuál es la roca de todo eso que usted acaba de responder? La base o la roca es lo que sabe. Lo que sabe. Algunos desprecian el saber. Algunos desprecian el conocer, el entender la palabra de Dios. Por eso cuando entran a la tribulación, cuando se encuentran dentro de las tribulaciones, son desbaratados por la tribulación. Porque no entraron con el conocimiento. Es el conocimiento lo que a uno lo sostiene allá adentro. El conocimiento es la roca. El conocimiento es el bastón. El conocimiento es la muleta. El conocimiento es la firmeza. El conocimiento es la paz, la paciencia, la esperanza y todo lo demás que usted respondió hace un rato. ¿Es o no es? Una cosa es entrar a la tribulación con conocimiento y otra cosa es entrar a la tribulación sin conocimiento. Y si usted me pregunta, ¿y no hay forma de no entrar a la tribulación? Y la respuesta es, responda usted mismo. No hay forma de no entrar a la tribulación. No hay forma de evadirlas a todas. No hay forma de no experimentar ninguna. No hay forma de no sufrir ninguna. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es, de manera sensata, responde usted. No, en el mundo tendréis aflicción. Este mundo no es tierra firme. Este mundo es como un mar ambivalente. Se mueve para un lado y para el otro. Y este mundo es traicionero, como el mar. En cualquier momento se levanta la tormenta. ¿Es o no es? Si este mundo fuera tierra firme, pues no hay problema. Pero este mundo es como el mar
le repito, traicionero, le repito, en cualquier momento se levanta la tormenta. ¿Es o no es? Cuando usted cree que todo va bien, preciso se levantó la ola. Cuando usted cree que todo va bien, preciso sopló el viento. Cuando usted cree que todo va bien y tan ambivalente y tan harto y tan aburrido. Así es, así es. Porque ¿qué es lo que nosotros buscamos? Lo que nosotros buscamos es una estabilidad en todo sentido. ¿Es o no es? Para nosotros la realización personal tiene que ver con un equilibrio. ¿Es o no es? Para nosotros la realización personal tiene que ver con estar bien en todas las áreas. ¿Es o no es? Eso es lo que promete el Señor. Eso es lo que promete el Señor. En la Nueva Jerusalén no habrá muerte. Genial. No hay maldición. Genial. No hay lloro. Genial. No hay llanto. Genial. Se jugará toda lágrima. Genial. No hay enfermedad. Genial. No hay pobreza. Genial. Muy bien. Pero eso es en la Nueva Jerusalén. O sea, eso es en otra dispensación. ¿Se acuerda del estudio de los jueves? Mientras que estemos en esta dispensación llamada la dispensación del... Y usted dirá, oh, pero ya comenzó usted a conectar el conocimiento de una clase con el conocimiento de la otra. No, es que todo va interconectado. Entonces regáleme usted el nombre de esta dispensación. Mientras que nosotros estemos en esta dispensación, ¿cómo se llama esta dispensación? Regáleme el nombre exacto según Gálatas capítulo 1, versículo 4, por favor. Exacto, Mario. Mario. Marta Poveda, ¿tú qué piensas de Mario? ¿Mm? Mario está muy lejos, pero está aquí cerquitica conectado. Es el presente siglo malo, así se llama, según Gálatas capítulo 1, versículo 4, el presente siglo malo. Mientras que nosotros estemos en una dispensación llamada el presente, que Mario es bravo, Mario, de verdad. Mientras que estemos nosotros en una dispensación llamada el presente siglo malo, pues, ¿cuál será la constante? La dispensación se llama el presente siglo malo. ¿Cuál será la constante? ¿Ah? A propósito, a propósito de las clases de los jueves, ¿no? Porque es que yo he escuchado a más de uno por ahí diciendo, es que yo ya tengo ese estudio, yo ya vi Apocalipsis. No, usted vio Apocalipsis, pero el estudio de los jueves usted no lo ha visto. Yo nunca lo había dictado. Son temas que nunca había tocado, nunca había expuesto. Así que no tiene el estudio de los jueves. No, no lo tiene. Ok. ¿Cuál será? Pues la tribulación, los problemas, las situaciones difíciles. Mientras que estemos acá, así es. Así que, soldado advertido, pues no muere en guerra, ¿cierto? Y soldado advertido se provee, se aprovisiona de lo que necesita. Ahora, ¿qué necesita? Pues lo que necesita es la herramienta que lo va a sostener en medio de la tribulación. Ya que no puede evadir, no puede evitar el entrar a la tribulación. Entonces yo entro preparado. Yo entro preparado. Y sobre todo, con que entro a la tribulación, que es lo que realmente a mí me prepara, es lo que realmente a mí me capacita, pues ahí dice, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo. Cuando entra la tribulación, lleve lo que sabe. ¿Quién lo está entendiendo? Cuando entra la tribulación, lleve el conocimiento. Cuando entra la tribulación, lleve la palabra. Pero cuando le digo lleve la palabra, ni siquiera me estoy refiriendo a lleve la Biblia. Porque muchos piensan que es por andar con la Biblia debajo del brazo, que van a salir bien librados de la tribulación. No, la palabra hay que tenerla en la cabeza, en el corazón, en la boca, en el comportamiento, en la acción, en la reacción y en todo lo que nosotros hacemos. Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura. Entonces, ¿por qué, si yo le preguntara a usted en esta noche, por qué el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que nosotros nos gloriamos en la tribulación? ¿Por qué lo dice? Porque el apóstol Pablo está enseñando que hay algo que nos da la victoria en la tribulación. Y lo que nos da la victoria en la tribulación es, conteste, no se puede rajar, no se puede rajar, ahí está, y lo hemos repetido. Lo que nos da la victoria en medio de la tribulación es, lo que nos da la victoria en medio del problema, en medio de la situación difícil, siempre y en todos los casos es, responda por favor. Ahí lo tienen muy bien, pues el conocimiento. El conocimiento. Algunos que desprecian el conocimiento.
Estimados hermanos en Cristo, hay algunos que desprecian el conocimiento. Ay, no, pero yo me conecto el lunes, pero no el martes. Yo me conecto el martes, pero no el jueves. Yo me conecto el jueves, pero no el viernes. O sea, usted está en todo su derecho, porque tiene una capacidad de decisión. Y si usted decide no conectarse, pues no se conecta. Pero el que entiende esto y sabe que debe estar preparado siempre, porque no sabe en qué momento se levantan las olas, porque no sabe en qué momento el mar se embravece, porque no sabe en qué momento se le arma una tormenta, y sabe que debe estar preparado siempre, entonces no desprecia el conocimiento. Estaba muy ocupado. Bueno. A ver qué le va a decir a la tribulación, a ver qué le va a decir a la situación difícil cuando lo coja desprevenido, cuando lo coja sin preparación, cuando lo coja sin herramientas. Que conste que todo lo que se está predicando acá, todo lo que se está predicando acá, después de eso tiene un trabajo de edición y tiene un trabajo de subirlo al canal de YouTube. Y todo está quedando ahí. Si alguno piensa que ahorita a las 7 acabó la tarea o a las 8 porque íbamos a doble jornada, a las 8 acabó la tarea, no, a las 8 comienza la tarea. Porque a las 8 te va a comenzar la edición de la clase de las 6 y después de eso subirla. Y cuando termina eso, la edición de la clase de las 7 y después de eso subirla. ¿Alguna vez usted me ha visto a mí o ha visto la hora en donde yo subo los videos o publico alguna cosa y usted es que ni duerme? Sí, pero ¿por qué será? ¿Por qué será? Porque la tarea no termina. Y algunos se dan el lujo aquí entre nos. Porque yo sé que aquí entre nos no hay descarados, ni desordenados, ni desorganizados. Pero algunos se dan el lujo de no estar aquí en vivo en la clase y después de eso, imagínese el descaro, la sinvergüencería de algunos que no están aquí. Ellos no se adelantan después. Desprecian el conocimiento, desprecian la palabra del Señor. ¿Sí? Y se encogen de hombros, como, uy, no, pero es que tampoco me puedo conectar a todo. Bueno. Nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo. O sea, es ese saber, esa sapiencia, ese conocimiento, lo que les va a sostener en medio de la tribulación, pero preciso esa clase se la perdieron. Así somos muchas veces de necios. Entonces, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo. ¿Y cuáles son las cosas que nosotros debemos de saber? Bueno, a continuación dice, sabiendo que la tribulación, se repite la palabra tribulación, la tribulación produce, ¿qué produce? Paciencia. Note que la tribulación, la paciencia, para que aparezca, debe ser producida. ¿Sí? La paciencia debe ser producida. Eso de que, Señor, dame paciencia, no, el Señor no da paciencia. Señor, ponme paciencia, no, el Señor no pone paciencia. Señor, coloca paciencia, no, el Señor no coloca paciencia, ni coloca, ni pone, ni dame, ni recibe paciencia. No, el Señor produce paciencia. Produce. Esa palabra producir, muy famosa, sobre todo en la carta a los Filipenses hay un versículo que es bien especial. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Búsquelo, por favor. Ojalá sin perder Romanos capítulo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Me avisa cuando ya. Me avisa cuando ya. Ok, dice, porque Dios es el que en vosotros, no te produce, otra vez aparece la palabra produce, Dios es el que en vosotros produce, ¿qué? Así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea que el querer o las ganas de hacer algo y el hacer, o sea, el ejecutar la tarea, el Señor no pone eso, el Señor lo produce. Pero usted escucha a los cristianos muchas veces orar y predicar diciendo, el Señor le pone a uno el querer. No, el Señor no le pone a uno el querer, porque eso de poner es como mágico. Como que yo no quería y de repente, ¡plin! Como que quise. No, eso no es así. O yo me acosté a dormir por la noche no queriendo y a la madrugada sí quise. No, eso no ocurre así. Eso no ocurre así. Ahí dice claramente que el querer y el hacer son producidos por Dios, no puestos por Dios, producidos por Dios.
Cuando hablamos de producción, estamos hablando de un proceso. Estamos hablando de una serie de cosas, una serie de pasos, ¿sí? Que hay que hacer, realizar, desarrollar para que esa producción se haga, se lleve a cabo. Pues que muchos están sentados esperando que el Señor les ponga el querer y nada que el Señor les pone el querer. Ay, pero yo estoy cansada de pedirle al Señor que le ponga a mi esposo el querer. Ah, debe ser porque el Señor no le pone el querer. Debe ser porque el Señor le produce el querer. Son cosas completamente diferentes. Y estoy esperando que el Señor le ponga a mi esposo el querer oír la palabra de Dios. Pues no se lo va a poner. Y que el Señor le ponga a mi esposo el querer ir a la iglesia. Pues no se lo va a poner. Y que el Señor le ponga a mi esposa el querer orar, pues no se lo va a poner, porque esas son cosas que el Señor no pone, son cosas que el Señor produce. ¿Y cómo las produce? Pues las produce cuando, tenemos que volver a Romanos capítulo 5, otra vez la palabra en cuestión en el versículo 3. Nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo. Ahí está la clave otra vez, sabiendo. ¿Qué quiere decir? Pues que Dios le produce a una persona el querer cuando esa persona comienza a saber o cuando esa persona comienza a escuchar. Si no le predica a ese ser querido, nunca Dios le va a producir el querer, porque Dios no pone, Dios produce. Y lo produce cuando esa persona comienza a oír, así no quiera oír. Así no quiera oír. Es que la Biblia dice que uno tiene que predicar por todo el mundo a toda criatura a tiempo y fuera de tiempo. Y nunca dice si no quieren oír, no les predique. No, así quiera oír o no quiera oír. Por mi boca debe salir la palabra de Dios. Yo no le predico para no molestarlo, no moléstelo. Yo no le predico para no ofenderlo, no oféndalo. Yo no le predico para no cansarlo, no cánselo. Porque no ve que es la única esperanza que tiene ese familiar. Es la única esperanza que tiene ese ser querido. Y es de tanto oír, 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 al principio de mala gana, al principio no quiero, se tapan las orejas, se encierran en un cuarto, cierran la puerta, les fastidia a Dios, qué cosa tan terrible. Les fastidia a Dios, les fastidia el Evangelio, les fastidia la palabra del Señor. Esto es algo lamentable. Que la palabra de Dios lo saque corriendo, ahí ya va a comenzar usted con la palabra. Es que no me están huyendo a mí, le están huyendo al Señor. Parecen demonios. Son los demonios los que huyen. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá. Como el diablo que huye, como el demonio que huye, como la maldición que huye. Por favor, cuando se está exponiendo la palabra de Dios, el que ama a Dios debe correr atraído por esas palabras. Ama la palabra y Dios produce en él el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Pero entonces que quede claro que el Señor no pone, el Señor produce. ¿Está claro esto? Porque no es mágico, no es místico, es un proceso. ¿Está claro esto? Señor, ponme qué. No, más bien prodúceme o produce en mí. Ah, ya. Ok, así es que es. Entonces, sabiendo que la tribulación pone paciencia, la paciencia aparece como por arte de magia, la paciencia aparece como por el toque de una varita mágica, la paciencia aparece de la noche a la mañana, no. La paciencia no la tenía al comenzar la reunión, pero ahora la tengo al terminar, no. ¿Por qué? Porque la paciencia debe ser producida. ¿Y qué es paciencia? En la definición que nos da el diccionario se dice que la paciencia es la capacidad de aguantar. La paciencia es la capacidad de soportar. Como dice el texto, soportándoos los unos a los otros. La capacidad de soportar o la capacidad de aguantar. Eso es paciencia. Eso es paciencia. Soporte, como el aparatico ese con rueditas que hay debajo de su nevera o el aparatico ese con rueditas que hay debajo de su lavadora. ¿Sí? Acuérdese, yo me imagino que se estará mirando por allá la nevera o la lavadora o la estufa o bueno, algún aparato de estos pesadito y se le coloca así para que no se dañe ni el piso ni el electrodoméstico. Por eso se coloca un soporte. Pregunta, en su casa, ¿debajo de qué electrodoméstico hay un soporte? ¿Debajo de la nevera? ¿Debajo de la lavadora? ¿Debajo de la estufa? Responda esto, por favor. Gracias.
Gracias por la respuesta. Marta León dice, la nevera. Debajo de mi nevera hay un soporte. Bien. Magnori dice, debajo de la lavadora, la estufa y la nevera. Ok. Gloria dice, la nevera. Marta puede dice, debajo de ninguno. Ok. Natalia dice, la nevera. Ok. No importa. No importa, pero hay un soporte. Así venga adherido ya. Así venga incluido ya. Así venga en la misma armazón, en la misma estructura, pero de todas maneras sí tiene un soporte. Por debajo tiene un soporte. O sea, eso está sostenido sobre unas patas. Y las patas van soldadas a una estructura metálica que es un soporte. Entonces, una cosa es un soporte que yo compro y yo le anexo, otra cosa es que ya venga con el soporte, pero de todos modos tiene un soporte. ¿Qué es lo que hace ese soporte? Soporte soporta. Soporte aguanta. ¿Qué aguanta? El peso. Aguanta el peso. Y esa es precisamente, la definición de la palabra paciencia. La capacidad de soportar, como el soporte de la nevera, la capacidad de aguantar, como el soporte de la lavadora o como el soporte de la estufa. Así que, ¿qué tanta capacidad de soportar se tiene que producir en nosotros? ¿Qué cree usted? Pues usted dirá, ¿eso tiene que ser equivalente a qué? ¿A qué? Porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que se soporta? Entonces tiene que ser equivalente a qué. Todo soporte tiene un estudio, o sea, todo soporte le hacen ingeniería. Ese soporte le va a aguantar el peso de la lavadora, este le aguanta el peso de la nevera, este le aguanta el peso de la estufa. Aquí la idea es un soporte que aguante el peso, que aguante la presión de, excelente, muy bien, de la tribulación. Eso, eso. Muy bien. Que aguante el peso, que aguante la presión de la tribulación. Aquí es peso, muy bien, porque venid todos los que estáis trabajados y cargados, es peso, pero también es presión, que es precisamente la definición de la palabra tribulación. Recuerden que la palabra tribular significa apretar, o sea, de presión. Entonces, en la tribulación produce un peso y la tribulación produce una presión. El soporte debe aguantar el peso y debe aguantar la presión equivalente a la tribulación. A la tribulación. Y vino la tribulación y ¿qué pasó? No aguanté, me acabó, me destruyó, me arrolló. Ah, ¿qué le faltó? ¿Qué me faltó de qué? Si lo entiende, va a responder correctamente. ¿Qué le faltó? Me faltó capacidad de aguante, capacidad de soportar. O sea, ¿qué le faltó? Era una palabra que comienza por P y termina en A. ¿Qué le faltó? Paciencia. Paciencia. Ahora usted dirá, pero al fin, ¿qué? ¿Conocimiento o paciencia? Espere tantico. ¿Qué falta de paciencia? Pero un momento, qué intolerancia, qué poca capacidad para aguantar una clase. Si no me aguanto una clase, imagínese con la tribulación. La palabra paciencia es una palabra compuesta por dos palabras raíz. Encuéntrelas. Regáleme la primera y regáleme la segunda. Ahí está. La primera es ¿cuál? La primera es paz. Ah. Y la segunda, ¿cómo se llama? Ciencia. Ah. ¿Y de qué estábamos hablando? Nos gloriamos en la tribulación sabiendo, estamos hablando de la palabra, estamos hablando del conocimiento, estamos hablando de la ciencia, ¿cierto? Y después dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, o sea, produce paz, ciencia. ¿Sí? Es una paz que se mantiene, que se produce, que se sostiene, que está firme. ¿Gracias a qué? Es una paz que se mantiene, pero también un gozo que se mantiene, pero también una esperanza que se mantiene y una firmeza que se mantiene y una comunión con Dios que se mantiene y un servicio a Dios que se mantiene. ¿Gracias a qué? Gracias, ahí lo está respondiendo usted, pues gracias al conocimiento, gracias a la ciencia de Dios, ¿no? Conocimiento de la palabra de Dios.
Ay, Dios mío. Mira, aquí entre nos, estimado hermano, hay muchos cristianos que desprecian el conocimiento del usted. Otra vez, sí, otra vez. Porque es que hay muchos hermanos que desprecian el conocimiento de la palabra de Dios. Les parece mucho. Es que ya es como fanáticos enfermizos todos los días predicando. Y yo no me puedo conectar a todos, no, porque yo tengo cosas que hacer. Haga lo que tenga que hacer. O sea, igual allá en medio de la tribulación usted se va a dar cuenta de la falencia y del error, ¿sí? Pronto yo lo digo y ya es como harto, como fastidioso el tema. Pero mire, algunos hermanos desprecian el conocimiento, desprecian la ciencia de Dios y quieren paciencia. ¿Cómo les parece? Desprecian el conocimiento, desprecian la ciencia de Dios y quieren paciencia. ¿Mm? Y le piden a Dios, ponme paciencia, ponme. O le piden a Dios, dame paciencia. Imagínense. Y dice, Señor, dame paciencia, dame. Señor, ponme. Y mire, me metí en un ayuno para que el Señor me pusiera paciencia. ¿Y qué pasó en ese ayuno? Me desesperé. Ah, sí. Mira, desde el sarcasmo está hablando. Sí, por supuesto, claro que sí, desde el sarcasmo. Si yo desprecio el conocimiento de Dios, yo estoy despreciando lo único que es capaz de sostenerme en medio de la tribulación. No puedo ser irracional. ¿Estamos de acuerdo? La tribulación produce, produce paciencia. ¿Cuál es el proceso? El proceso es recibir la ciencia. En la medida en que yo recibo la ciencia en la cabeza, el corazón se va llenando de paz. El corazón se va llenando de gozo. Y al llenarse el corazón de gozo, es cuando yo me regocijo o me glorío en la tribulación. Estoy tranquilo y estoy en medio de una tribulación. Estoy gozoso y estoy en medio de una tribulación. Pero ¿por qué está tan tranquilo? ¿Por qué está en paz? Paz, ciencia. ¿Por qué está gozoso? ¿Por qué se gloria? Porque yo sé, porque tengo conocimiento, porque sé cómo funciona, porque sé cómo opera. Si usted entiende cómo opera, opera. Si usted entiende cómo funciona, pues le funciona. Si usted entiende cómo se hace, pues lo hace bien y le sale bien. ¿Es o no es? La tribulación es inevitable. Eso no es evitable. Es inevitable la tribulación. Lo que sí se puede evitar es que yo entre a la tribulación y la tribulación me desbarate. Lo que sí puedo evitar es que yo entre a la tribulación y la tribulación me afane, me preocupe, me angustie, me entristezca, me quite la firmeza, me robe paz, me robe gozo. ¿Dónde está la esperanza? No tengo cabeza para el Señor. No volví a buscarle al Señor. ¿Porque no le sirve al Señor? ¿Porque no lidera una casa de fe? ¿Porque no lidera una célula? Tengo muchos problemas. Este no sabe, hombre. Eso sí lo puedo evitar. Lo que puedo evitar es que la tribulación me enferme. Lo que puedo evitar es que la tribulación, el mal manejo de la tribulación, inflame mis intestinos. Lo que puedo evitar es que el mal manejo de la tribulación dañe mi colon irritado. Lo que puedo evitar es que el mal manejo de la tribulación produzca en mi gastritis. Qué impresionante. Pero aquí dice que la tribulación produce paciencia. En algunos la tribulación produce gastritis. ¿Qué prefieren? ¿Paciencia o gastritis? ¿Se acuerda que una vez pasamos por ese tema en plena pandemia? Hablamos de la preocupación. Dijimos que según el estudio bíblico, el mal manejo de la tribulación, o sea, la preocupación, da caries, pudre las muelas, ablanda las muelas, ablanda las piezas dentales, daña las encías y hace que los dientes y las muelas se aflojen y se caigan y se pudran. Pero yo le acabo de hacer una pregunta. ¿Qué prefiere, que la tribulación produzca colon irritado, intestino grueso inflamado, gastritis, o que la tribulación produzca paciencia?
Pues la paciencia. Así yo entiendo paciencia porque es que, mire, muchos lo han entendido mal. Paciencia, ¿qué es paciencia? Ni siquiera lo saben definir, ni siquiera saben el significado. Y muchos, de verdad que para muchos la Biblia son esos almanaques que cuelgan en las tiendas, esos almanaques que cuelgan en las salas de la casa. Entonces dicen, eso es la Biblia. Por ahí hay un almanaque que dice, le pedí a Dios paciencia y me mandó problemas. ¿Se acuerda? ¿Quién lo ha visto por ahí? Hasta alguno lo tenga por ahí en la pared. Le pedí a Dios paciencia y me mandó problemas. Le pedí a Dios paciencia y me mandó situaciones difíciles. Le pedí a Dios paciencia y me mandó tribulaciones. ¿Quién lo ha leído? Sí lo ha leído. Le pedí a Dios paciencia. Ahora, muy bien, pero es que eso no está en la Biblia. O sea, eso no es un versículo bíblico. Y algunos, yo los he escuchado que dicen, yo no le pido a Dios paciencia. No, no, porque yo le pido a Dios paciencia y Dios me manda problemas. Ah, sí, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde dice eso? Eso no dice en la Biblia. Eso no dice la Biblia. Sí, eso no dice la Escritura. No dice. Porque eso es como, yo le estoy pidiendo a Dios paciencia y Dios me está enviando algo que Él no quiere permitir en mi vida. No es que Dios sí quiere permitir en mi vida las tribulaciones. Es más, se mencionan las tribulaciones antes de la paciencia. Lo que Dios envía, la tribulación es de fijo. Aquí hay algo que es más fijo que la paciencia y es la tribulación. Se lo repito, hay algo que es más fijo que la paciencia y es la tribulación. La tribulación viene de fijo, la paciencia quizás no. La tribulación viene de fijo, la producción de la paciencia quizás no, porque no ve que la producción de la paciencia depende del saber o del conocer, o sea, depende de si yo entro preparado o no preparado a la tribulación. Es que algunos, ahora yo se lo explico de otra manera, mira. Algunos, cuando llega el momento de preguntar el versículo, que no lo hemos hecho, pero va a llegar el momento, usted sabe que tome. Eso usted lo sabe. Pero algunos cuando llega el momento de preguntar el versículo, ay, no me lo pregunte, no me lo pregunte, no me lo pregunte. Hombre, ¿creen que ese es el quiz? Ellos creen que ese es el quiz. Ellos creen que esa es la evaluación. No, el quiz no es ese. La evaluación no es esa. El test no es ese. La prueba no es esa. La prueba no se llama preguntar versículos o responder versículos. No, la evaluación no consiste en preguntar doctrinas y responder doctrinas. No. ¿Cómo se llama la prueba entonces? ¿Cómo se llama el test? ¿Cómo se llama la evaluación? ¿Cómo se llama el quiz al cual nosotros entramos? Quiera o no quiera, va a entrar. Quiera o no quiera, va a tener que ser evaluado. Quiera o no quiera, va a tener que presentar el test, presentar el examen, presentar el quiz, presentar la evaluación. ¿Cómo se llama? Tribulación se llama, muy bien. Tribulación se llama. Tribulación. Eso de lo que yo le hago, pues, es apenas una actividad ahí pedagógica de pregunta un versículo y usted responde un versículo. Ay, la evaluación, ay, la evaluación. Y no puedo ni dormir por unos versículos. Hombre, la verdadera prueba, la verdadera evaluación, el verdadero test, el verdadero quiz, se llama tribulación y lo tendrá, quiera o no quiera, en el momento que menos piense, en el momento que menos lo espera, en el momento que más se esté cuidando de eso, ahí apareció. Porque recuerde lo que dijimos nosotros al principio, nosotros no vivimos en un mundo tierra firme, vivimos en un mundo que es como un mar ambivalente, tan cambiante, ay, tan harto. Se levanta en cualquier momento la ola, se levanta en cualquier momento la tormenta. Todo estaba bien, de repente un dolorcito en el estómago, ¿qué será? Un dolorcito en la espalda, ay, un dolorcito en la cabeza, ay, no, de repente un hijo o una hija, de repente el cónyuge, de repente laboralmente, económicamente, ¿es o no es? ¿Pasa o no pasa? ¿O puedo yo hacer algo para mantenerlo todo bajo control? No, la constante es que yo no mantengo absolutamente nada bajo control. Nada lo mantengo yo bajo control. Entonces, pues como eso va a pasar en algún momento, como la prueba, es más, usted en este momento puede estar en medio de una prueba. La tribulación es la prueba. ¿Y qué debe hacer?
pues entrar a la prueba o uno no entra a un quiz preparado. Uno no entra a la evaluación preparado. Y si ese es el profesor y esa es la materia y la materia se llama tribulación, dígame si no tiene que estar preparado siempre, porque es que en cualquier momento el profesor decide que va a hacer una prueba.